Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que teníamos ganas de hacer una devolución del primer parcial, así de modo general, y tocar algunos puntos que por ahí les pueden llegar a servir para la preparación del examen final de la materia. Bueno, Bien, en relación con el primer punto, Michel Petit define dos vertientes de la lectura, ¿sí? En una primera vertiente, ella destaca la lectura como instrumento de dominación y va historizando el desarrollo de esta práctica. Por eso, en los albores de la modernidad, cuando todavía la población en su mayoría no estaba alfabetizada, era común encontrar ejemplos de escenas colectivas de lectura en voz alta que respondieran un poco a esta primera vertiente más dogmática, ¿no?, de la lectura. Luego ella reconoce una segunda vertiente que también se va desarrollando históricamente, un poco como vos decías antes con el desarrollo de la imprenta, una lectura que se va autonomizando, también se va volviendo más personal y más silenciosa. Eso en un desarrollo histórico. Ahora, en nuestra charla, nuestra ida y vuelta, mientras corregíamos, Melina me hacía notar algo, que en realidad, en la actualidad, cuando la lengua y la cultura escrita ya está sentada, podemos prever distintas alternativas. claro, o sea, la lectura individual y la lectura colectiva aparecen no necesariamente representativas de una o de otra vertiente en la actualidad, ¿sí? Entonces, pueden haber casos, situaciones de lectura individual y silenciosa en las aulas de secundario, en las aulas de primario, que tengan que ver con algo tal vez dogmático, homogeneizante, y sin embargo puede haber situaciones de lectura colectiva o de lectura compartida en donde haya una conversación literaria o libre de interpretación, donde hayan múltiples interpretaciones, una ida y vuelta entre el texto, el mediador, el lector, y entonces no es necesariamente representativa de la segunda vertiente, una lectura individual o colectiva, sino que se ponen en diálogo. Esto es importante poder advertirlo para poder pensar en la segunda vertiente como la alegoría de la liberación, de la autonomía del lector. Bien. ¿Sí? Esto con respecto a la primera opción del punto de Michel Petit. Y respecto del análisis de las diferentes ideas de los otros autores, también podemos anclarlos a todos en esta similitud de que están en la perspectiva de la segunda vertiente de Michel Petit. Tanto Pennac como Hirschman, Montes. Ahora, muy bien pudieron advertir que Pennac como escritor y también como pensador, él lo que hace es apenas, cuando piensa en la mediación, apenas toca el tema de la lectura en voz alta o las recomendaciones, pero está pensando más que nada en la situación lector y texto. En cambio, el resto de los autores y las autoras lo que hacen es trabajar un poco más el rol del mediador y lo que tiene que ver con los contextos escolarizados que Pennac un poco, de los que Pennac un poco desconfía, ¿no? Y es bastante crítico. Entonces ahí tenemos la propuesta, por ejemplo, de Sarah Hirschman, que lo que hace es justamente utilizando también en diálogo con lo que piensa Pennac sobre los derechos del lector, ponerlo en situación de mediación con los textos y los diferentes contextos. Entonces, lo interesante es que cuando estemos en algún rol de mediador, tener esto en cuenta no como algo antagónico, sino como complementario, como un insumo para nosotros como mediadores y mediadoras. Tener en cuenta el decálogo del lector y también el material teórico sobre mediación. Perfecto. Bueno, y también advertiste algo vos sobre Borges, ¿no? Sí, mientras te hago otro mate. exactamente. Ya que vamos a hablar de los gauchos. Tomamos también. Bueno, en relación con Borges y Lugones, allí y pudieron identificar, ¿no?, las posiciones de Borges y Lugones, aunque no siempre las relacionaban del todo con el contexto. O sea, todos pudieron identificar a Lugones con una posición nacionalista. A veces no del todo explicaban el porqué, ¿no? O sea, Lugones, como representante de la clase dominante al momento del centenario,
se encuentra con la preocupación de definir una literatura y una cultura nacional, y por eso toda esa generación rescatan al gaucho, que había sido tan denostado en décadas anteriores. ¿Por qué? Porque se enfrentaban, digamos, a una Babel lingüística un poco por la cultura inmigratoria, ¿no? Entonces, Lugones reafirma la literatura gauchesca y el papel del gaucho como si fueran tan naturales como la pampa misma. En cambio, Borges, ya unas décadas más tarde, tiene otra posición, digamos. Lo que dice es que el escritor argentino no tiene necesariamente que estar atado a un referente, a la pampa, a tener que hablar de los gauchos, porque el ser argentino no es un destino en ese sentido, sino que libera la cultura argentina y la coloca en una relación de libre disponibilidad de la cultura universal. Es decir, ser argentino o ser un escritor argentino significa poder hablar de cualquier tema y poder usar cualquier elemento de la tradición y tener el mismo derecho que cualquier escritor de cualquier origen. Hay un cuento que no lo incluimos en el programa, pero que es Historia del Guerrero y la Cautiva, donde van a ver una historia de la pampa, del desierto argentino, de una inglesa que fue capturada por los indios y que luego se acostumbra a vivir con ellos, tiene hijos con un cacique y demás, y esa historia está colocada a la misma altura que la historia de un bárbaro que va a atacar una ciudad del Imperio Romano y se enamora, digamos, de Bolonia y se convierte, digamos, en un soldado romano. Entonces, esas dos historias están colocadas al mismo nivel. Entonces digo, no es que Borges no se interesa por la cultura argentina, sino que la define de otro modo. Está preocupado, pero en un punto Borges lo que hace es inscribir la cultura argentina o la literatura argentina dentro de la literatura universal y con un mismo derecho de pertenencia que la literatura inglesa, francesa o literaturas que tienen una más larga tradición detrás. Claro, esa es como la clave. Esa es la clave, exactamente. Y después hay algo más que estuvimos viendo en relación con la lectura de los cuentos, ¿no? En relación con la lectura de los cuentos hay algo, por ejemplo, había algunas opciones que elegían hacer una lectura de género por ahí, o problemática de género en relación con estos cuentos, que no es que no se pueda hacer, lo único hay una pequeña advertencia: no subordinar los cuentos para aplicarle un código maestro, ¿no? Porque decir que Emma Sums, por ejemplo, tiene una posición femenina humillada, es no leer cierta ambigüedad que hay en el cuento, en donde ya lo van a ver en clases más recientes con el texto de Ludmer, que la coloca como una de las mujeres que matan, Claro. que tiene una posición muy activa al planear esa venganza, ¿no? Y que en todo caso Han también Totalmente. tiene un lugar de víctima que en todo caso sería el de la mujer, pero no, es un varón que también está siendo cosificado. Entonces, lo interesante es cuando tomamos como perspectiva, por ejemplo, el análisis acerca del patriarcado, bueno, tener en cuenta las diferentes ambigüedades, poder interpretar y justificar con los textos y dar diferentes posibilidades de interpretación, no clausurar el análisis de la lectura. Exactamente, había algunas lecturas por ahí con otros ejes. Por ejemplo, hay unas lecturas muy lindas en torno al sentido que iba cobrando el beso en cada cuento, y bueno, y ahí habría interpretaciones o perspectivas impensadas, ¿no? Otras también tomaban los distintos grados de asimilación de los inmigrantes o de los recién llegados en cada cuento. Bueno, un poco era esto lo que les queríamos transmitir. Y también, bueno, no se olviden de continuar con la lectura de la novela, ¿sí? Esta es una de las dos versiones, porque dentro de 2 clases más o menos, ¿no? Vamos a empezar con el policial. Y por último, para tener en cuenta para el próximo parcial, cuestiones de presentación, de bibliografía, tener en cuenta las normas APA, bueno, cosas que hacen a la formación del escritor académico, que también tiene que ver con el rol y que es interesante poder trabajarlo y poder ponerlo en práctica para saber cada vez más. Esa es un poco la idea. Así que bueno, nos despedimos. Nos seguimos encontrando. Muchas Nos gracias. vemos.